Hola, ¿qué tal, bebecito cósmico interestelar? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Roy Castillo, R-O y Latina Castillo, y bienvenido. El día de hoy tenemos como invitado a Charlie Murillo, que nos va a hablar sobre el budismo. Recuerda que a mí me gusta, pues, aparte de compartir el yoga, me gusta compartir todo lo que nos ayuda a nuestro crecimiento. Entonces, pues, quédate y espero lo disfrutes. Perfecto. Muy bien, bebés, pues como les estaba diciendo, hoy estoy aquí con Charlie Murillo y pues aquí con nosotros para contarnos qué es el budismo. Entonces, Charlie, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola Roy, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a este espacio tan bonito que has generado y pues muchas gracias a todos los que nos están viendo, a toda tu audiencia. ¿Quieres que comencemos de una vez? Te platico un poquito sobre budismo entonces. Claro, claro. Cuéntanos un poco qué es el budismo, porque ya les he contado bastante del yoga, pero pues el budismo también es bastante interesante. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el budismo? ¿Dónde Claro, nace? Todo esto. pues mira, de hecho no estamos tan separados en cuanto a budismo y yoga. De hecho, dentro del budismo pues también se practica yoga en el sentido filosófico. Algunos monjes sí practican incluso las asanas, estas posturas, pero lo ven un poquito más desde la parte del aprendizaje, que el yoga significa también eso, ¿no? Es un poquito justo esta parte de la unión entre espíritu, cuerpo y mente. Entonces, pues va muy ligado al budismo. El budismo es para muchos es una religión. Yo lo quiero ver un poquito más como un conjunto de enseñanzas filosóficas espirituales más allá de una religión, al menos desde mi práctica. Yo no me considero un religioso budista, pero pues tienes que aprender también la parte religiosa, porque sí lleva ciertas ceremonias, sí lleva ciertos rituales que se practican dentro del budismo como en otras religiones. Surge hace casi 4.500 años. Bueno, no se tiene como muy preciso en qué momento surge. Surge obviamente con las enseñanzas que empieza a impartir Siddhartha Gautama, que es el último Buda conocido. Buda significa el iluminado, por lo que entonces puede haber él o la iluminada. Han habido Budas que son entidades femeninas, no solo es exclusivo para los hombres, como luego ocurre en otras religiones, ¿no? Que siempre es, o sea, por ejemplo, Jesús, pues es el único, es el Hijo de Dios, Dios es hombre, entonces aquí no es tanto como eso. De hecho, Buda no es un Dios, es una persona que alcanzó la iluminación. Podemos ser tú, yo, quien nos está viendo, quien alcance en algún punto la iluminación. De ahí surgen las Oye, enseñanzas. Dime. yo ahí tengo una duda, porque hay varios Budas. Yo conozco a Avalokiteshvara, que hay varios. Ah, Y la gente tiende a pensar que son dioses. Según yo, son la representación de la iluminación. O sea, no sé, por ejemplo, Avalokiteshvara creo que es la compasión, uh-huh, ¿no? sí. Y entonces representa a todos los budas que se han caracterizado por ser más compasivos, o la compasión de todos los budas. ¿O cómo es eso? Porque como que luego Ah, causa este tipo de cosas, pues temas más en nuestras mentes, pues adoctrinadas en el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, que vemos una imagen y pensamos que es un dios y entonces queremos salir corriendo de ahí porque uh-huh, pues nos da miedo, ¿no? Entonces, claro. ¿qué es esto? Pues mira, es una muy buena pregunta. La realidad es que dentro del budismo también se estudia mucho la mente. Entonces la mente funciona mucho a un nivel inconsciente y de simbolismos. El budismo lo tiene claro, solo que tal vez no lo explica de esa manera, porque pues yo te lo explico un poquito más quizás desde la vista del psicoanálisis, que también el budismo es muy psicológico. Bajo esta visión, podemos encontrar que los simbolismos son muy importantes para que tú puedas llevar una práctica budista adecuada, porque cuando meditas también haces uso muchas veces de los simbolismos como una representación de algún deseo por alcanzar la iluminación. Ver un Buda en una estatua o en una imagen plasmado, o inclusive en tu mente solamente,
es una manifestación de tu deseo de poder alcanzar la budeidad o la iluminación o el despertar. Es lo único que representa, pero necesitamos imágenes mentales que se plasman en algo físico, y es por eso que puedes encontrar también varias distintas representaciones de Buda, dependiendo incluso de la zona geográfica o la escuela budista, porque hay varias escuelas o tradiciones budistas. Sí existen varios Budas, también dependiendo de cada escuela o cada tradición, varían como entre 27 o 30 Budas, ¿no? Que se tienen registrados, pero todos es lo mismo, son personas que alcanzaron la iluminación, personas como tú o como yo que alcanzaron la iluminación, porque todos estamos siempre en un constante círculo que se llama este ciclo del samsara, que es renacer, es morir, renacer, ¿no? Entonces nos la pasamos como en eso, o sea, el chiste es que podamos liberarnos, pero estamos aquí jugando en esta parte del samsara para alcanzar la iluminación, y una vez que alcancemos la iluminación nos salimos de este círculo del samsara. Pero por eso es que existen estas representaciones que no son dioses, porque no hay, el budismo no reconoce que haya una entidad creadora divina ultrapoderosa que nos haya creado a nosotros y al universo mismo. Reconoce que existe una energía muy fuerte en la que se plasma todo, y a eso le llaman vacío o vacuidad, que incluso en términos científicos podría ligarse mucho con lo que ahorita lanzan muchas teorías de física cuántica, en donde te dicen que pues la nada es lo que permea todo, ¿no? O sea, suena medio paradójico, pero funciona de esa manera. Y el budismo hace 4.500 años, con las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el último Buda, pues nos planteaba justo eso, nos decía que el universo como lo conocemos, o más allá del universo, pues todo viene de la vacuidad, y que la vacuidad también es mente, y que por lo tanto el universo también tiene que ver mucho con nuestras mentes, ¿no? Entonces, y en pues eso, está bastante interesante. Se parece bastante al yoga, porque en yoga no le llamamos samsara, pero le llamamos maya, ¿no? Que es donde estamos atrapados como físicamente, ¿no? Que sería como el mundo del físico, el mundo de la ilusión, en donde se encuentra el sufrimiento, y donde estamos pues tratando de liberar nuestra mente. Qué interesante. ¿Y sí, tú cómo llegaste al budismo? ¿Qué fue lo que dijiste, de aquí soy? Pues mira, la verdad es que empecé a conocer el budismo desde más joven, yo creo que a los 15 años más o menos, empecé a leer un poco de budismo, pero nunca me metí de lleno. Me llamaba mucho la atención y me gustaba saber, por ejemplo, de Siddhartha, de su vida, después un poquito más de la parte filosófica, de las enseñanzas que tenía, pero nunca me clavé tanto, la verdad. Y fue hasta hace unos 3 años más o menos que empecé a empecé a leer otra vez sobre budismo. Me interesaba mucho la meditación, quise darle un cambio pues bastante importante en mi vida, porque ya no me gustaba cómo estaba viviendo. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Llega un punto en donde ya llegas a un colapso, en el que dices, ya quiero cambiar muchas cosas de mí, y creo que sí puedo hacerlo, porque luego nos pasa eso, que nos encerramos mucho en el hecho de decir, pues es que soy así y no puedo cambiar, ¿no? Hasta de carácter, personalidad, porque todos te plantean eso. Desde tu casa te dicen, es que desde chiquito eres bien enojón, entonces es normal que seas enojón, que ahorita también es cierto. Tú eres totalmente moldeable y puedes cambiar. Entonces a mí me surgió esa necesidad, y comencé a explorar acerca de la meditación, y pues los budistas son uno de los grupos, digamos, que más meditan y que tienen más fama de meditación, ¿no? Y que son como los expertos. Entonces de ahí me acerqué al budismo, pero ya decidí ir a una escuela, aprender a meditar correctamente y acercarme un poquito más a las enseñanzas búdicas o budistas. Y entonces descubrí que más allá de ser un tema muy religioso, pues también puede llegar a ser un tema muy psicológico, y eso me encantó, porque te hacen ver la vida desde otra forma, pero no bajo dogmas como lo hacen la mayoría de las religiones, sino que ellos al contrario incentivan mucho que preguntes, y tienen una respuesta para casi todas las preguntas que pueden surgir bajo su enseñanza. Como llevándote a la conciencia, ¿no? Como haciéndote consciente de ti mismo, de tus ideas, de tus creencias, enfrentarte con lo que puede que funcione o no funcione, llevar este proceso de decir, híjole, sí me funciona,
me la quedo, no me funciona, pues la sustituyo por otra, ¿no? Que al final Sí. eso es lo que nos hace como ir creciendo. Y entonces tú llegaste al budismo porque dijiste, ya, hoy voy a cambiar y en Yuri casi voy a cambiar, revisar bien mis maletas y me voy al budismo para cambiar esta situación. Creo que es muy chistoso porque casi todos los que hemos llegado a dedicarnos más a esto, pues hemos tenido como esos puntos en los que decimos, no, esto no está funcionando, claramente requiero encontrar otra forma de vivir y pues lo que nos ofrece la vida aquí es como de no, vamos a buscarle y entonces así es como llegaste al budismo. Y el Dharmapana o Dhammapana es el libro que dejó Siddhartha Gautama o hay varios libros que hablan de Siddhartha. Bueno, no creo que Siddhartha hubiera escrito, pero que hable de él. De hecho, sí, o sea, sí, Siddhartha Gautama no dejó nada escrito y es ahí donde también entran muchas controversias y por eso existen distintas ramificaciones del budismo. Ni siquiera me atrevo a decir del budismo original porque nadie lo sabe y hablamos de que son 4.500 años, entonces se vuelve muy complicado porque al no dejar nada escrito, pues cada quien era un poquito de interpretación, se iba pasando de forma oral, ¿no? Todas las enseñanzas eran de un maestro a otro y de esos maestros a sus discípulos y después esos discípulos se volvían maestros y lo compartían, pero cada uno también pues le agregaba su visión personal muchas veces, aunque tratan de no hacerlo, ¿no? Dentro del budismo se ha llevado en todos sus linajes la idea de no agregarle nada de tu cosecha, de que se mantenga lo más puro posible, pero también yo entiendo que puede ser algo demasiado complicado a través de los años. Entonces hay muchos textos que sí... Y también debe ser complicado de acuerdo al nivel de conciencia de cada persona, ¿no? Porque creo que eso es lo que pasa también mucho con lo que pasó con el catolicismo, que es lo que Cristo dijo, que al final yo creo que Cristo era un iluminado, absolutamente, igual que Buda, y cuando lo comparten con sus seguidores, por más que sus seguidores estuvieran en un camino espiritual, en un crecimiento interno, pues el grado a lo mejor, es que no me gusta pensar que haya niveles, pero sí el grado de conciencia de cada uno pues le va a permitir el entendimiento de forma distinta, ¿no? Aplicado a lo que es y pues entonces no puedes transmitir algo que está fuera de tu entendimiento. Yo creo que por eso luego se transgiversa tanta la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Buda, la enseñanza de Mahoma y de todos estos personajes que a lo largo de la historia han existido y que nos han dado pues la información, pero pues nosotros en nuestro grado de conciencia, en el grado de conciencia en el que tenemos que estar, lo interpretamos de forma diferente y pues lo llenamos de nuestros cuentos, juicios y bla, bla, bla. Claro, ¿sabes yo cómo le he tratado de llamar a esto que siempre también se me complicaba? Y digo, ahora ya me apoyo más como de este bastoncito. No le llamo tanto un grado de conciencia, sino un enfoque de conciencia, porque creo que todos estamos siempre alternándonos en distintos enfoques de conciencia, aunque tratamos de mantenernos los que estamos un poquito más en la parte espiritual o de este entendimiento que hay algo más allá de lo físico y de lo material y lo mundano, tratamos de mantenernos casi siempre en este estado mental o en este enfoque de conciencia que se acerque más a qué hay más allá de lo material, ¿no? O sea, no quedarnos solamente en eso, pero no podemos negar que también estamos con las preocupaciones mundanas de la mayoría de las personas, como es comer, tener un techo donde vivir, poder pagar nuestras cuentas, etcétera, porque somos parte de un sistema, entonces nuestro enfoque de conciencia está siempre brincando de un lado a otro, pero sí hay personas que mantienen un enfoque de conciencia con mayor tiempo en las cosas materiales, ¿no? Y qué es lo que decías, por ejemplo, en la religión católica, que es bien sabida por todos, pues sí hubo mucho interés de por medio, interés material de por medio, ¿no? De poder enriquecerse. Y interés de poder, ¿no? De poder controlar, de formar imperios, porque al fin y al cabo, pues el poder que tenían sobre las personas, creo que
¿Sabes qué? Porque, ¿qué es lo que yo creo en eso? Es que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia física, creo yo, pero no podemos desarrollar nuestra experiencia espiritual si nuestra experiencia física está amenazada. Entonces, pues tenemos que pensar en comer, beber, tener techo, tener salud. Y una vez que tenemos como estas bases de comida, techo, sustento, bla, 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 nos permiten entonces poder desarrollar la vida espiritual. Porque según yo recuerdo, Buda al inicio era renunciante. Al inicio de su vida, Siddhartha Gautama fue renunciante, renunció a todas las posesiones, renunció a la vida mundana, pero después de cierto tiempo, no me acuerdo si fueron 6 años o algo así, dijo, Nel, el camino, o sea, sí funciona, pero no puedo estar 100% renunciando, porque si renuncio, estoy enfocado en sobrevivir y no en el crecimiento de mi ser. Y entonces fue cuando dijo que la idea principal era el centro, o sea, no buscar acaparar todo lo material, porque entonces te enfocas en acaparar todo lo material, pero sí en tener tus necesidades cubiertas para entonces poder enfocarte a la parte espiritual. ¿Sí fue Buda? Sí, ¿verdad? O ya estoy hablando Sí, más. de hecho, qué bueno que tocas todo eso porque Siddhartha Gautama era un príncipe de un poblado tal vez no muy grande, pero sí tenía todos los lujos de un príncipe. Fue educado para ser después rey y él renunció justamente, como mencionas, a todo eso. Estuvo un buen rato vagando con distintos ascetas, estos predicadores que pues lo que hacían era dejar de comer, estar en un ayuno de muchísimos días, dejar cualquier tipo de riqueza, incluyendo ropa. Muchos estaban desnudos y sucios en la calle como si fueran vagabundos, y en aquel tiempo pues la gente los ubicaba como los ascetas porque estaban tratando de acercarse a la iluminación en una vía en la que cualquier cosa material les estorbaba y por eso habitaban así. Y Siddhartha estuvo de esa forma hasta que, como bien dices, él se alejó de eso y dijo, ya, creo que este no es el camino, ya lo intenté mucho tiempo y me doy cuenta que no estoy logrando nada y solamente me estoy generando un sufrimiento constante, aunque trate de evitarlo y de decir, este es el camino para la iluminación, sufría. Entonces llega un punto en donde él medita y se da cuenta que todo eso era un camino erróneo y que no necesitas hacer todo eso, que por el contrario tienes que aprender a encontrar el equilibrio principal entre la vida, en la realidad que hemos creado como seres humanos y la realidad un poquito más intangible que es en la cuestión espiritual. Porque no sé si has visto que la gente, y me interesó tocar este tema porque luego la gente cree que porque eres una persona espiritual o porque te dedicas a esto o meditas o lo que sea, no te gustan las cosas. Es como de, ¿tú qué? Tú no deberías de buscar eso, no te debería de gustar pues, la ropa o cosas así. Pues, a mí me ha pasado y es como de, ¿por qué no? O sea, es parte del mundo. No me voy, lo que yo les digo es, no me muero por tenerlo, o sea, yo no sé que no valgo si lo tengo o no lo tengo. Cuando lo tenga, si es que lo tengo, voy a disfrutarlo mucho, pero si no lo tengo y nunca lo tengo, pues no va a ser ningún cambio. Y creo que eso también aplica para la parte de que te enojas, que te sientes triste, que te estresas. Tú que eres budista, tu familia supongo sabe que eres budista y no te dicen, no, que muy zen, o te enfrentas a este tipo de señalamientos de pronto de oye, ¿qué está pasando por ahí? Claro, claro, todo es muy común, es muy frecuente, pero yo sí te puedo decir que la parte que realmente nos corresponde hacer en las personas que tratamos de mantenernos un poquito más apegados a una espiritualidad o incluso a este equilibrio que también tiene que ver con las emociones, pues es realmente llevarlo a la práctica y no solo para demostrarlo a la gente, sino para realmente hacer un ejercicio de autocontrol en muchas cosas. Entonces, yo con esto no quiero decir que todos o que en la parte budista podemos ser así súper controladores y que suena aparte mal, ¿no? Controlar siempre nos suena mal, pero a fin de cuentas es eso, dejas que tu mente tome el control de tu vida o tú tomas el control de tu mente para tomar ese control de tu vida, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo decirlo tal cual es, tienes que aprender a controlar tu mente y que tu mente se vuelva el sirviente y no el rey.
o que tú no seas el sirviente de tu mente. Así es como funciona, porque la mente es una herramienta que nosotros mismos hemos creado para que nos sirva a nosotros y no al revés. Y el problema es que ahora ya dejamos que la mente nos controle, y es ahí cuando las emociones nos ganan, y entonces sí llega a suceder, ¿no? Porque no somos tampoco estos seres iluminados, entonces estamos en un aprendizaje constante, pero sí es nuestra tarea tratar de ubicar eso y de poder separarnos. Una vez que nos molestamos, es lo primero que yo trato de hacer, y que a veces no lo logro, pero la mayoría de las veces trato de hacerlo, es separarme de eso, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy enojando? Y realmente este enojo soy yo, y vale la pena enojarme. Voy a ganar algo para enojarme, absolutamente nada, no gano nada. Me pierdo muchas cosas, pierdo la amistad de alguien, pierdo que alguien, o puedo ser agresivo con alguien, y eso no está bien. O sea, empiezo a cuestionarme, y en ese momento en automático el enojo empieza a bajar, porque ya concentras tu atención en otra cosa, observando esa emoción, ¿no? Entonces sí te corresponde un poco eso. Tampoco es como decir, pues sí soy espiritual, pero me puedo enojar todo el tiempo. Pues no, porque entonces sí ya estás, es como una Exacto. O pequeña sea, trampita, ¿no? a lo que voy es justamente eso, lo que mucha gente dice, es que tú no deberías de enojar, y yo así, no, o sea, no me enojo todo el tiempo, pero siento las emociones. La diferencia que yo encuentro es que con mi práctica, que con lo que yo he seguido, puedo tomar el momento de elegir y enojarme, que no estaría mal, pero tengo un momento como de introspección en el reacciono, porque yo siento que toda la gente está reactiva. Entonces, cuando estás en este camino o tienes una práctica espiritual o de mindfulness o de yoga o lo que sea, creo que estas herramientas te dan la posibilidad de, en el momento en que vas a reaccionar como tigre feroz asesino, te tienes un segundo y es como de, no vale la pena hoy hacerlo. Y a lo mejor en el proceso, no sé, de 10 veces, 3 reaccionas y 7 no, pero ya hay una gran diferencia entre 10 veces reaccionar a 3 veces reaccionar, y ahí va a haber aprendizaje y ahí va a haber crecimiento, que por algo reaccionaste en este escenario y en los otros 7 no lo hiciste. Entonces, ya, Roy, si me permites nada más concluir en esta partecita, yo creo que es bien importante que cuando alguien te dice estas cosas, no reacciones todavía peor, sino que al contrario, porque todo, hay que entender algo, desde el punto budista, todo lo que percibimos afuera es parte de lo de adentro. Y sé que suena mucho a cliché, pero tenemos que entenderlo muy bien y comprender que yo, como te estoy viendo ahorita y te percibo, no eres como tú te percibes. O sea, esto es algo mío reflejado en ti, ¿no? Entonces, todo lo que yo ahorita concibo como Roy es parte de mí, porque es mi percepción de ti, no eres tú realmente. Entonces, si tú en algún punto me dijeras, no, que muy espiritual y todo, y a mí me cala tanto, es porque entonces yo sé que tienes razón en esa proyección. exacto. Entonces, en vez de enojarme más, tengo que decir, tienes razón, sí es cierto. O sea, porque nos cuesta hasta eso. Y no quiere decir que le des control al otro, sino que tú estás aprendiendo de lo que viene de afuera, que también es parte de ti. Y entonces te cuestionas y dices, ok, tienes razón, no tendría por qué enojarme tanto, o al menos tener un control en mis reacciones, ¿no? Mínimo, para que entonces diga, y entonces creo que en ese momento, si hablamos de control también, pues le quitas el control a la otra persona de hacerte molestar con esos comentarios, porque hay mucha gente que también aprende eso y dice, yo ya sé por dónde cuando se nota decirle y que le baje, ¿no? O que se sienta mal. Porque aparte eso es como, o sea, cuando queremos o cuando la gente quiere pelear, pues usa todas las bombas atómicas que tiene en contra de las personas que conocen, ¿no? Claro. Y entonces cuando encuentran esos puntos es cuando, ¡pum! Y entonces, como un poco lo que dicen los mexicas sobre Tezcatlipoca, ¿no? Que es el espejo humeante, que es verte reflejado en el otro, y todo lo que sucede a tu alrededor, todo lo que te gusta y lo que te disgusta, tiene que ver totalmente contigo y no con la otra persona. Y bueno, pues me gustaría que nos dieras como 5 puntos o los 5 puntos más importantes del budismo para que, no sé si sean los 5 puntos más importantes del budismo, sino los 5 puntos que a ti te han funcionado, por los cuales te dijiste, el budismo es mi camino, porque a lo mejor con esos 5 puntos alguien se puede relacionar y decir, ¿sabes qué? Creo que puedo tratar el budismo. Claro, me encanta, sí. Pues mira, número 1, yo diría no es dogmático. No vas a creer en algo sin razones.
tratan de basarse mucho en la lógica, pero esa lógica no siempre está tan clara bajo los términos de la lógica social común de hoy en día, incluso. Entonces hay que tener una apertura de mente, pero no significa que vas a creer en algo nada más por creer. Cada parte del budismo te va adentrando un poquito a algo nuevo, diferente, y te va abriendo la mente. Entonces, con esta capacidad de entender algo de inicio dentro del budismo, vas a saber que vas a terminar con una apertura mental superior a la de muchas otras personas, y no significa que porque practiques budismo te conviertas en un religioso budista. Eso también es otro punto, porque tú puedes practicar budismo porque te está sirviendo de muchos aspectos, e incluso tener otra religión, porque, por ejemplo, hay un caso, está este monje muy conocido vietnamita que tiene un monasterio en Francia, se llama Thich Nhat Hanh, seguro lo conocen. Bueno, es como uno de los budistas después del Dalai Lama, yo creo, más conocidos. Ha escrito muchos libros, explica muy bien el budismo de forma muy bonita. Búsquenlo en YouTube, van a encontrar varios videos muy bonitos. Y uno de sus mejores amigos es un religioso, es un eclesiástico católico que es, creo, arzobispo o algo así de la iglesia de París, o sea, es un cargo alto. Y él mismo ha dicho que en sus vacaciones, que es como de un mes al año, se va con el monje budista que les platico, y se va a aprender budismo porque lo hace mejor cristiano, él lo ha dicho. Aprender budismo me hace mejor cristiano. Entonces, no se espanten con el hecho de decir, es que si entro al budismo, pues voy a terminar siendo rapado y monje y así. No, pues no es cierto. La verdad es que Y cada rojo quien y lleva... naranja y amarillo Sí, vestido y... claro, Ah, cada quien lleva su práctica budista como mejor le va, y el budismo no está peleado. Es más, el budismo no busca ni siquiera que haya seguidores, no busca que haya más budistas, lo único que busca es el bienestar de los seres humanos. Ese es el segundo punto que yo pondría, la parte de este que ya les platiqué, sería entender que el budismo nos acerca a ser mejores seres humanos, mejores seres, para que todos los demás seres también vivan con mucha paz, armonía, que tengan principalmente paz mental, porque la paz mental es lo que nos va a dar todo. Podemos estar en medio de una tempestad terrible, pero si logramos alcanzar la paz mental, todo lo que está afuera, aunque atente casi contra nuestra vida, nos va a permitir la paz mental, que nada de eso nos altere. Y eso es una de las cosas más, yo creo que de las herramientas más importantes que el budismo te brinda, que aprendas a tener paz mental y que bajo cualquier tempestad, o sea, llámese, estoy, no sé, perdiendo mi casa, estoy a lo mejor en un huracán o lo que sea, lo que te puedas imaginar, no sé, una pérdida de tu mamá o algo que pues a fin de cuentas todos vamos a morir y nos puede pasar, pues que mantengas paz mental, eso es lo importante. No significa que te vuelvas no empático, que a lo mejor digas, pues no me importa, no va de eso, vas a ser totalmente empático, pero vas a tener la capacidad de tener paz mental aunque eso ocurra. Entonces esa es el segundo punto que yo veo muy importante en el budismo. Y esto nos lleva al tercero, es muy psicológico, te da herramientas psicológicas para que entonces puedas ir superando cualquier tipo de problema, para que puedas ir superando cualquier tipo de adversidad y lo veas desde una visión muy diferente a como la mayoría de la sociedad nos lo pinta, ¿no? Y con eso vas a aprender que lo material no es lo más importante en esta vida, aunque sí puede ser necesario y el budismo no lo niega, pero te dice hay cosas más allá de, ¿no? Y yo creo que, ¿cuántos llevamos? ¿Tres puntos? Yo creo que sería el cuarto, pues creo que tiene mucho que ver también con esta parte de si te gusta entender ya cosas un poquito más avanzadas, quizás un poquito más metafísicas, pues el budismo también te da una explicación de cómo se crea todo, ¿no? Cómo se crea la realidad, cómo se crea todo esto que estamos viviendo, cuál fue el origen de todo, porque también está una visión un poquito, pues, ¿cómo llamarlo? Como del origen del todo, ¿no? A través de la vacuidad que te platicaba, que es un tema muy profundo y medio complejo de entender. Pero si te gusta eso, porque sé que hay personas que también les interesa mucho eso, pues también el budismo tiene una explicación increíble, diferente a la de cualquier otra filosofía o religión, de cómo se crea todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y cómo se crea a partir de la mente. Y por último, qué difícil, creo que ya hablé casi de la mayoría, pero yo creo que sería
pues esta parte en la que te permite meditar, que también es una herramienta increíble, que te acerca a la meditación, en específico a la meditación convergente, que es la que se maneja dentro del budismo mahayana, que el budismo mahayana pues es el más extendido, ¿no? Después creo que seguiría el budismo zen, que se practica más en Japón y en algunos países asiáticos, pero el que está más difundido a casi todo el mundo es el mahayana, que de hecho es también el budismo que maneja el Dalai Lama, solo que desde su budismo tibetano, pero es mahayana a fin de cuentas. Entonces también te acerca la meditación y la meditación te sirve para todo, para que empieces a meditar desde 5 minutos y bajes tus niveles de estrés, y bajando tus niveles de estrés tus enfermedades empiezan a bajar también, tu productividad en el día mejora, tu estado de ánimo con las demás personas también se vuelve más controlable y mejora, y la gente te lo empieza a decir conforme más medites, primero 5 minutos al día pero diario, después los vas aumentando a 10, 20, 30, después te va a encantar tanto y vas a entrar en meditaciones tan profundas que vas a lograr meditaciones de 1 hora o más en donde te abstraes y casi tu mente sale de tu cuerpo y no sabes ni siquiera bien cómo explicarlo lo que pasa, pero te da una sensación increíble de paz. Y eso perdura durante todo el día, entonces te vuelves una persona con un cambio importante, dejas muchas adicciones. A mí me pasó eso. Yo todos los fines de semana salía, tomaba, fumaba, me desvelaba terrible, viernes, sábado, a veces hasta domingo, hacía un caos en mi vida y eso me llevó a decir, ya basta, yo no quiero más de esto. Y dejé todo eso de tajo, así, cero alcohol, cero tabaco, cero drogas de lo que fuera, y los dejé así de tajo, y siento que la meditación fue lo que me ayudó para no sufrir ningún cuadro de ansiedad, de decir, ay, quiero fumar, o quiero, incluso con otras personas. Entonces ahorita ya salgo a reuniones con amigos y todo, y ellos pueden tomar y fumar y todo, y te lo juro, no me pasa absolutamente nada. Y creo que me ayudó mucho eso, ¿no? La meditación te ayuda a controlar esos estímulos porque actúas también en el cerebro de una forma anatómica, que vas cambiando mucha la forma en la que trabaja la bioquímica de tu cerebro mediante la meditación. Entonces, cuando lo haces de forma constante, logras este tipo de, pues, de hazañas, ¿no? Porque a veces mucha gente lleva ya 10 años fumando o 20 y no pueden dejarlo y les cuesta muchísimo trabajo. Y yo te garantizo que con un trabajo constante de meditación lo vas dejando porque bajas esos niveles de ansiedad a cero. Vas reduciendo y vas reduciendo y vas reduciendo y vas siendo consciente también, y también te lleva como a liberarte de todo eso. Al fin y al cabo son ataduras, los vicios son ataduras. Pues muchísimas gracias Charlie, síganlo. Les voy a dejar sus redes sociales en la descripción para que pues lo busquen y pues si les interesa el budismo que puedan preguntar más. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por haber elegido participar, y pues muchísimas gracias, hermano, nos estamos viendo y hasta la próxima. Gracias a ti, Roy, muchas gracias, hermanito. Muy bien, saludos a todos. Muy bien, bebé, pues muchísimas gracias. Recuerda que yo soy Roy Castillo, R-O y Latina Castillo, y recuerda suscribirte en el botón de aquí abajo y sígueme en mis redes sociales, sigue a Charlie. Nuevamente muchísimas gracias a Charlie por haberse venido aquí. Que tengas un excelente día, bebé. Hasta la próxima. Muy bien, bebé, pues en estos últimos 20 segundos que YouTube nos da, recuerda que por aquí te sale un círculo para que te puedas suscribir y por aquí te está saliendo 2 videos para que los puedas ir a ver. Que tengas un excelente día. Yo soy Roy Castillo, R-O y Latina Castillo, y hasta la próxima, bebé.